buscar soluciones humanas, pero el que tiene la solución para salvar nuestra familia es Cristo, hermano. Bueno, con ese mismo regocijo, yo quiero dejar por aquí a la pastora Patti, que va a llevar el poderoso mensaje de nuestro Señor. Yo pido que te pongan otra. Gracias. Gloria a Jesús, muy buenos días, que el Señor les bendiga. Qué regocijo tan grande poder estar aquí, hermanos. Yo pensaba hace un ratito, y a veces la verdad que se me quieren salir hasta las lágrimas, porque todos hemos sido testigos que la aldea de Belén, ¿qué era? Era tierra, era monte, había por ahí unas cañas, y ahora ver lo que Dios, hermano, lo que Dios está haciendo es algo que me embarga de mucha alegría, porque no había nada. No había nada y no llevamos ni un año ver el poder de Dios. Y mientras observaba aquí que este fue el primer culto, ya del domingo en la mañana, 30 vidas, hermano, hermana, 30 vidas. Usted sabe, más de 30, usted sabe, hermano, que el dólar, el 50, cualquier cosita que usted aporte, vaso, cuchara, plato, hermano, usted sabe la alegría tan grande que estamos produciendo en el corazón de Dios. Porque en esta iglesia no hay dinero, hermano. Todos hemos sacado adelante, ¿con qué? Con una buena disposición. Y Dios, al ver esa disposición, nos provee para dar a su obra. Y vamos a la Biblia. El que da al pobre, a Jehová presta. Y el que le da a Dios, dice la Biblia que Dios no es deudor de nadie. Qué lindo cuando pasen los años y ver lo que Dios va a hacer, que usted pudo decir, apoyé con un plato, una cuchara, una caña, algo, hermano. Y que gracias a ese aporte hay vidas que están escuchando, hermano. No necesitamos ir a África, no necesitamos ir a la India, porque hemos empezado por casa, el orden correcto, aleluya. Así que qué felicidad, la verdad que me embarga una alegría tan grande, porque si yo que soy humana estoy feliz, ¿cómo estará el corazón del Padre Dios? Vamos en esta hora, desde ya dígale al Señor, habla mi vida. Yo siempre le digo al Señor, cuando yo voy a predicar, siempre le digo, Señor, ¿cuál es la necesidad de tu pueblo? ¿Sabe por qué? Porque no se trata de que uno se pare a compartir la reflexión de la palabra por compartir. No, esa no es la idea. Usted y yo somos llamados siempre a decirle, a preguntarle al Espíritu Santo, Señor, ¿cuál es la necesidad de tu pueblo? Y entre las palabras que el Señor me dio finalizando el año, habían dos. El uno era que no seamos mezquinos con el Señor. ¿Cuántos se acuerdan de la prédica del jueves, que me parece que fue el último jueves? Y que no teníamos, el último jueves antes de la Navidad, que no teníamos que ser mezquinos con el Señor, porque a veces estamos pensando todo solo en nosotros y no pensamos en Dios y en su obra. Y la otra prédica es esta que voy a dar el día de hoy. El Señor me ministró una palabra, así que desde ya dígale, Señor, gracias, porque tú quieres seguir puliéndome, porque vamos rumbo ¿a dónde? A la patria celestial. Así que en esta hora yo le invito a que abra su Biblia en Primera de Samuel, capítulo 25, del 13 al 28. Primera de Samuel, capítulo 25, del 13 al 28. Y le digo desde ya, dígale al Señor, esté con un corazón muy dispuesto a lo que Dios quiere hablar. Créame que cuando yo preparaba el mensaje, yo decía, Señor, gracias, porque en primer lugar estás ministrando a la predicadora. Amén. Primera de Samuel, capítulo 25, del 13 al 28. Si alguien nos acompaña, usted comparta su Biblia. Y acá también pues nos ayuda nuestro hermano Israel. Primera de Samuel, capítulo 25, del 13 al 28, y la Biblia dice así: Entonces David dijo a sus hombres, cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo,
He aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo y él los ha herido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muros fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos, apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. Pues él es un hombre, mira hermano como lo dice este hombre, pues él es un hombre tan perverso, que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uva pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó todo ¿en dónde? En el asno. Y dijo a sus criados: id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada, escuche, ponga el asunto a esta frase, y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte. Y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella les salió al encuentro. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado en todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mal por bien. Repítalo conmigo. Y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, Nabal significa insensato. Así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido de venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora esté presente que tu sierva ha traído a mi Señor, sea dado a los hombres que persiguen a mi Señor. Y yo te ruego, mire la humildad de esta mujer, y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Padre, te damos gracias por tu palabra, que es digna, Señor, de ser leída, de ser meditada, de ser aplicada en nuestras vidas. Sabemos, Señor, que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, cada relato bíblico, Señor, nos deja un mensaje muy profundo. Te pedimos, Señor amado, que la parte del día de hoy que vamos a reflexionar sea tu Santo Espíritu tomando control, Señor, de nuestros pensamientos, de lo que vamos a decir. Padre, anhelamos cada día crecer a la luz de las Escrituras. Anhelamos cada día, Señor, que tú pulas en nuestras vidas esas áreas que todavía aún le faltan, Señor, ponerlas a tus pies. Ayúdanos, Señor, y permite que a través de la enseñanza de hoy podamos crecer y madurar, Señor, y desarrollar el carácter de Cristo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Puede sentarse. ¿Y quién vive? Y a su nombre. Decía mi pastora Panchita, somos un pueblo pentecostal, aleluya. Si queremos una vida transformada, cada uno de nosotros, el primer paso, ¿cuál va a ser? Dejar a Jesús entrar en el corazón.
Usted quiere ser un hombre, usted quiere ser una mujer sabia, usted quiere tener una vida transformada, usted quiere ser esa clase de persona que cuando camine la gente le diga, ¿qué hay en ti? Tú tienes algo diferente. Usted, para poder llegar a eso, ¿cuál es el primer paso? Dejar que Cristo entre a nuestro corazón. ¿Y qué ocurre cuando nosotros dejamos entrar a Cristo en nuestro corazón? En ese proceso, hermano, que vamos caminando, el Espíritu Santo, nuestros líderes nos van enseñando que para poder nosotros crecer o desarrollar nuestra vida espiritual, necesitamos ¿de qué? Necesitamos de las disciplinas espirituales. Orar, venir a la casa del Señor. ¿Qué más necesitamos? Compartir con los hermanos en la fe. Y algo muy importante es cada mañana, cada tarde y cada noche meditar ¿en qué? En el consejo de la palabra de Dios. Cuando nosotros meditamos en el consejo de la palabra de Dios, es como tener enfrente de nosotros un espejo, el cual nos va a enseñar el pensamiento de Dios. ¿Qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios? ¿Cuántos de nosotros en muchas ocasiones, cuando venimos a Cristo, en algún momento decíamos cosas, en mi vida nadie se mete, en mi vida mando yo sé lo que tengo que hacer? Pero cuando nosotros aceptamos a Cristo y empezamos a leer la palabra del Señor, empezamos a darnos cuenta que cosas que nosotros creíamos que eran buenas hacerlas, ante los ojos de Dios no es bueno. No es bueno ser mezquino, no es bueno ser orgulloso. No es bueno ser autosuficiente. Autosuficiencia, ¿qué significa? El término de este tiempo es que yo no necesito de nadie. Cuando la Biblia nos enseña que nosotros los creyentes necesitamos totalmente de Dios, aleluya. Y esas cosas, por ejemplo, la autosuficiencia, un ejemplo, para el mundo lo correcto es, no, tú no necesitas nadie, tú tienes que salir adelante, pero delante de Dios la autosuficiencia no es correcto porque usted está dejando a Dios de costado. Y seguimos así, pero así como el Señor nos enseña que hay obras de la carne, como el celo, el pleito, la ira, la contienda, el orgullo, la autosuficiencia, que no son correctas para nosotros los creyentes, la palabra también nos enseña que nosotros somos llamados a desarrollar ciertas cualidades que nos van a ayudar en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con los demás. ¿Cómo qué? El aprender a compartir con los demás, el desarrollar el amor, el ser bondadosos, el ser compasivos. Y también la palabra nos insta a cada uno de nosotros a desarrollar otra cualidad más. Aparte del amor, el gozo, la paz, la paciencia, ¿cuál es? La prudencia. Y usted me va a decir, pero hermana Patti, ¿por qué es importante desarrollar todas estas cualidades? Porque estas cualidades están en Cristo. Y si yo soy un seguidor de Cristo, mi labor como seguidora de Cristo es desarrollar no el carácter de otra persona, sino el carácter de Cristo en mi vida. Y por eso es que usted y yo cada día, ¿qué hacemos? Leemos la palabra y es, hermano, como que se nos abre, hermano, delante de nosotros, como que nos quitan una venda. Ay, yo pensaba que esto era bueno, pero ahora ya entiendo y digo, es que esto a Dios no le agrada y esto sí tengo que hacerlo en mi vida. Y entre esas cualidades que yo tengo que hacer, ¿cuál es? La prudencia. Si yo le preguntara en este momento a uno de ustedes, ¿cuántos de ustedes han tenido a un imprudente frente a ustedes? Y usted en este momento me dice, hermana, espérese que aquí se despliega el listado. Porque aunque sea muy duro de aceptar, la mayoría de nosotros estamos rodeados, sea de gente no cristiana o de creyentes que en su mayoría son imprudentes. ¿A cuánto les dijeron ahorita que ya se acabó diciembre un comentario como este? Yo no sé, como que yo a ti te veo un poquito más llenita después de estas fiestas. Como que estás más llenito, como que estás... Y así, y usted fue como que... Pero qué imprudente estoy de aquí. Y tragó en seco. Porque, y disimulando, ¿verdad? Porque ¿a quién le gusta que le digan que está gordo, que está gorda? A nadie. Pero sí o no, que hay momentos en que se lo pueden decir a usted a sola o a veces se lo dicen en público. ¿Y usted cómo se siente si usted es una persona que no ha trabajado en su carácter o en su... ¿Usted cómo se va a sentir? Afectada. Porque hay personas que son como muy altamente sensibles. ¿Y qué ocurre, hermanos? Pero eso es un acto de imprudencia.
Si nosotros vamos al diccionario de la Real Academia Española, ¿qué significa la palabra imprudente? La palabra, prudente. Significa ser cauteloso. ¿Quién es una persona prudente? Alguien cauteloso, alguien cuidadoso, alguien moderado, alguien que tiene ¿qué más, mis hermanos? Que tiene mucho tino, pero escúcheme lo que le voy a decir. No solamente en su hablar, sino también ¿en qué? En su actuar. ¿Qué significa ser moderado? Significa ser prudente, ser cauteloso, tinoso, cuidadoso. Pero mire, en dos palabras claves, tanto en su accionar como en ¿qué más? ¿En qué? En su hablar. Si usted y yo vamos a la Biblia, en el libro de Proverbios 14:15, ya lo vimos lo que dice el diccionario de la Real Academia Española. Ahora vamos a coger unos 3 pasajes bíblicos del libro de Proverbios, que es un libro conductual y que nos hace mucha referencia a la prudencia. Proverbios 14:15, mire lo que dice: el simple todo lo cree, pero el prudente, mira bien sus pasos. Proverbios 21:23, para los cristianos. A veces dicen, no, es que en esta iglesia no hay. No, aquí también hay, porque todos tenemos áreas en las cuales tenemos que pulir delante del Señor. Tenemos virtudes, no me gusta decir defectos, porque con Cristo las cosas ya son diferentes. Pero sí usted y yo tenemos que reconocer que no somos gente perfecta y que hay áreas en nuestra vida que cada mañana con humildad tenemos que decirle, Señor, esta área todavía necesito de tu fortaleza. Necesito mejorar esta área de mi vida. Proverbios 21:23, mire, me encanta este pasaje. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda ¿de qué? De angustia. Le leo de nuevo. Proverbios 21:23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustia. ¿Cuántos en algún momento cometimos una indiscreción con nuestras palabras? Y luego dijimos, ay, mejor si me hubiese quedado callada, ¿por qué hablé? A todos nos ha pasado. Y a veces hemos podido darnos cuenta que hemos podido cruzar una línea entre la paz y entre el problema o el tormento. Proverbios 22:3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Entonces, cuando yo tengo estos pasajes bíblicos y yo luego, hermano, aparte de que he cogido unos cuantos nomás, porque hablando de la prudencia hay muchos pasajes bíblicos, pero yo traté de escoger como que los muy clave. Si yo quiero un concepto bíblico de lo que es la prudencia, de acuerdo al pensamiento de Dios, es ese tipo de conducta que agrada a Dios. Y escuche, lo voy a leer tal cual como lo escribí. Es la cualidad. ¿Qué es la prudencia a la luz de la palabra? Es la cualidad de comportarnos, entiéndase por comportar el accionar, de comportarnos y hablar sin ofender a nadie ni revelar información privada. Y también la libertad de decidir qué se debe hacer en cierta situación. ¿Cuántos han tenido que poner esta parte de su vida, lo que es a veces el hablar, en manos del Señor? Porque a veces antes de venir a Cristo puede ser que a usted le gustaba mucho el cuento, puede que a usted le gustaba mucho el chisme. ¿Y en cuántas veces usted metió a tanta gente en problema? Y muchos dirán, no, pero si no pasa nada, si el chisme entretiene. A Dios no le agrada que en su grey haya gente chismosa. A Dios no le agrada que en su grey haya gente cuentista. Yo siempre, y ahora hermanos que uno tiene una responsabilidad, cuando alguien viene con un cuento, en primer lugar le digo, hermanos, hay que orar. Cuando usted le dice a la gente hay que orar, ¿qué está haciendo? Usted lo está cortando. Y cuando veo que hay determinadas cosas que uno tiene, hermano, por la responsabilidad, tomar asunto, yo empiezo, hermano, a ver de quién salió el cuento y el chisme. Y luego de que entero, venga para acá, lo confronto. ¿Sabe por qué, hermano? Porque una persona cuentista, una persona que anda en chisme y una persona que anda enredando en la iglesia está en serios problemas con Dios.
A veces los creyentes actuamos como que Dios no está mirando. Y usted sabe por qué a veces Dios, hermano, no nos exhorta, a veces Dios no corta, a veces, hermano, Dios, ¿sabe por qué? Porque Dios tiene misericordia. Y cuando Él dice, hasta aquí llegó, hermano, ya no hay nadie quien pueda volver a ser para atrás con el Señor. ¿Qué pasó cuando ya el Señor cerró la puerta del arca? ¿Qué pasó? La gente lloraba, la gente gritaba, la gente, Noé, ábrenos la puerta. ¿Y qué pasaba? Dios abrió la puerta. Se paró la lluvia. Entonces, a veces si usted y yo tenemos una actitud no correcta y Dios de una hermana no nos reprende en la medida que debe ser, ¿sabe por qué? No es porque Él no está viendo, Dios todo lo ve, hermano, sino que es misericordioso, pero asimismo llega un momento que te dice, hasta aquí llegaste con esto, hasta aquí. Y mire, cuando nosotros hablamos de prudencia, hay muchos personajes bíblicos, pero hay un personaje, hermano, que se destaca en medio de todos ellos. ¿Y cuál es ese personaje? Es Abigail. Abigail, un ejemplo que es digno de ¿quién? De imitar a la hora de ser un hombre y una mujer prudente. ¿Cuántos quisiéramos cada día cultivar que en nuestro accionar y en nuestro hablar seamos cuidadosos y tinosos, porque también es una manera de honrar al Señor? ¿Cuántos quisiéramos? Tal vez muchos dirán, bueno, hermana, yo no soy tan prudente, pero no estoy como cuando empecé, que era cuentista y chismosa, pero voy avanzando, ¿ya? Lo importante no es quedarse como usted empezó, aunque sea, vaya que, hermano, hermana, vaya avanzando de la mano del Señor. Cuando nosotros vemos aquí, en 1 de Samuel, capítulo 25, del 1 al 13, vamos describiendo cómo es el escenario de toda esta historia, para poder llegar al punto central. Vemos a un David que está huyendo ¿de quién? ¿De quién está huyendo David? Del rey Saúl. ¿Y por qué David huía de Saúl? Simplemente por celos. David no le había hecho nada al primer rey de Israel. Pero ustedes recuerdan cuando se cantaba en el pueblo, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, y el pueblo se regocijaba. ¿Qué pasaba? Esas cosas, y que el pueblo veía que Dios estaba con David, empezaron a ver en el corazón de Saúl. ¿Qué empezó a darse? Celos. O sea, Saúl perseguía a David simplemente porque le tenía celos. Y David tenía que huir porque si no, ¿qué le iban a pasar? Lo iban a matar. No era que él había hecho algo malo. Y como la gente veía el respaldo, ¿qué pasa cuando el Señor a uno lo respalda? La gente se despierta la envidia, pero no porque él había hecho algo malo. Entonces sus hombres habían comenzado ¿qué? En toda esta huida que él tenía que ir de un lugar a otro, eso era terrible, hermano. A veces decimos, sí, David andaba huyendo, pero no era fácil lo que pasaba a David. David necesitaba verdaderamente estar fortalecido por el Señor. Él iba huyendo, él llegó, hermano, a un lugar donde había un hombre que era muy rico, que se llamaba Nabal. Es el nombre de Nabal, que significa, les dije hace un ratito, insensato. Y este hombre, hermano, era un hombre muy, la Biblia lo dice, perverso y mal educado. ¿Qué ocurre? Que en el tiempo, hermano, en el cual habían muchas fiestas, que se les llamaba las esquilas, los 400 hombres que andaban ¿con quién? Con David, ellos lo ayudaron. Por eso es que el siervo de Nabal le dice a David que siempre ellos habían andado ¿cómo? En el versículo 15, y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros. ¿Y qué dice la palabra? Y nunca nos trataron, ¿cómo nos trataron? Mal, porque estos hombres que eran tremendos, que andaban con David mientras él huía de Saúl, eran hombres aguerridos, eran hombres que estaban muy dispuestos a luchar. ¿Y qué ocurre? Que cuando ellos ven que estaban en este tiempo y necesitaban recursos, van y le dicen a Nabal, los que andaban con David, de que por favor les provean para ellos. ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué pasó? Dice lo siguiente, el versículo 10, 1 Samuel, capítulo 25,
Versículo 9. Cuando llegaron los jóvenes... ¿Hiciste el agua? ¿Esa es mía? Ok, gracias. Esa situación que ahorita anda me cogió tan fuerte que todavía no me recupero del todo, pero ahí buena actitud, ¿verdad? ¿Y qué ocurre? Primera de Samuel, capítulo 25, versículo 9 dice: cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y mira este hombre perverso, porque esas eran las características de Nabal: perverso, maleducado, mezquino, hiriente. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David, dijo: ¿quién es David? Después de que le había hecho tanto bien y le había cuidado su ganado y todos sus bienes. ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen ¿de quién? De sus señores. He de tomar yo ahora, mira la mezquindad, he de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darlas a hombres que no sé de dónde son. Y el 12 dice: y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron a David con todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y ahí dijo pues que no iba a dejar a nadie de los varones vivos. Y en este momento muchos dirán: sí, pero lo que pasa es que David actuó en base a lo que Nabal le hizo. Pero aquí vemos que aunque David era un hombre que amaba mucho al Señor, como muchos de nosotros, no estamos exentos en algún momento en caer en un momento de ira. Porque sí es cierto que Nabal no actuó correctamente, también es cierto que la actitud de David no fue la correcta. ¿Ya? No fue la correcta. Es como usted y yo, aunque seamos siervos y siervas de Dios, a veces podemos tener una actitud que no va acorde a los principios de la palabra. Pero ¿qué ocurre? En esta situación o en este escenario que se va dando las cosas de un hombre mezquino, de que el otro lo había ayudado mucho, de que no tuvo una actitud de agradecimiento, vemos que también se levanta la figura de ¿quién? De una mujer que se llama Abigail. ¿Quién fue Abigail? La esposa de Nabal. ¿Qué significa el nombre de Abigail? Aparte de ser una mujer de paz. Mi padre es alegría, el regocijo de mi padre. Qué bonito, ¿verdad? El nombre de Abigail significa mi padre es alegría, el regocijo de mi padre. Y cuando ve esta situación, uno de los criados de Nabal, yo pienso que este hombre definitivamente tenía la sabiduría de Dios. Este hombre no corrió donde Nabal, este hombre no corrió, él corrió donde la persona que podía resolver tremendo problema. Actuó rápidamente. ¿Y qué dice el versículo 14? Pero uno de los criados dio aviso ¿a quién? Abigail, mujer de Nabal. Y aquí vemos que aparece en escena ¿quién? Abigail. Mire lo que dice. ¿Cómo era Abigail? Abigail era una mujer que la Biblia lo describe en Primera de Samuel, capítulo 25, versículo 3, como una mujer de buen entendimiento. Me encantó cuando vi esta terminología. Dice: y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y miren, y de hermosa apariencia. Y el texto lo reitera: pero el hombre era duro y de malas obras y era del linaje de Caleb. Y tal vez muchos nos preguntamos, ¿cómo es posible que un hombre tan malo haya tenido por mujer toda una joya? Una muchacha que no solamente era linda por fuera, sino que era una mujer con una gran belleza por dentro. Usted me dice, pero ¿cómo si ella es tan sabia? ¿Cómo si tiene cualidades tan lindas? ¿Cómo es que se casó con este hombre? Pero recuerde que antiguamente en los pueblos del Medio Oriente, ¿cómo a la gente se la daba en casamiento? El hombre venía, el hombre tenía riquezas, el hombre tenía dote, y los matrimonios, la mayoría de las veces, ¿entre quiénes eran preparados? Entre la familia de la chica y el hombre que estaba interesado en la chica. Entonces, cuando uno investiga mucho la palabra, se cree que esto pasó con Abigail. ¿Qué más podemos nosotros darnos cuenta? Entonces, ahora, ¿cuál era el desafío de Abigail, pobre mujer? Como muchas de algunas que tal vez están aquí en la iglesia, que tienen
esposos que son difíciles, que son inconversos, que no tienen el temor de Dios en su corazón. Pero el desafío de Abigail, en medio de todo esto, ¿cuál era? Era aprender a vivir en paz con su esposo. Un esposo arrogante, un esposo mezquino, y a la vez mantener su integridad y ¿qué más? Y su fortaleza de carácter. Para ella poder llegar a este punto, ¿qué tuvo que hacer Abigail? ¿Qué tuvo que hacer Abigail? Ella tuvo que hacer dos cosas. Tuvo que aprender a ser prudente. ¿Y a ser prudente de qué manera? Con sus palabras y con sus acciones para lograr buenos resultados. Mire, no es solamente lo que digo, es también lo que hago. ¿Cómo Abigail llega a ser una mujer prudente y que la Biblia le exalta y que la Biblia lo deja muy bien plasmado y registrado? Para ser prudente, ella tuvo que trabajar ¿en qué? En lo que ella decía y en lo que ella hacía. Mire lo que dice el versículo 17. ¿Cómo es que vemos que esta mujer era prudente? Versículo 17. Ahora pues, reflexiona, le dice el criado, y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. Pues él es un hombre tan perverso. A mí cuando yo escuché este término que la Biblia lo señala, a mí me compungió el corazón. Para que la Biblia describa que una persona es perversa, imagínese cómo no habrá sido el carácter de este hombre. Que no hay quien pueda hablarle. Cuando el criado le dice esto a Abigail, mire lo que dice el 18. Ahí viene el accionar de Abigail frente a esa crisis que ella está pasando. Mientras esa circunstancia adversa que ella estaba pasando, ella no se puso a llorar, ella no salió a la carrera, no. ¿Ella qué hizo? Entonces, versículo 18, entonces Abigail accionó 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas, y sigue ¿qué? Describiendo el texto. En el versículo 20 dice, luego que ya tenía todas las cosas preparadas, dice, otra accionar, montó su asno. Y en el versículo 23 dice que ella se apresuró por el camino que venía David. Mire todo el accionar, hermano, mire todo. Y en el versículo 24 vemos a una Abigail postrada a los pies de David. Yo le pregunto, ¿Abigail hizo algo para ofender a David? A veces puede que la persona que esté a nuestro alrededor esté haciendo cosas incorrectas, pero para traer la bendición a la casa de uno, usted que es más metido en la palabra, el hombre o la mujer que conoce, va a tener, hermana, que abogar y meterse como que ella ha cometido esa infracción. Aquí no vemos a una Abigail, la Biblia no nos registra una Abigail llorando, desconsolada. Ella lo que rápidamente vio es, tengo este problema, tengo este panorama, ¿qué tengo que hacer para resolver? ¿Qué era lo que quería David cuando vino a pedirle los criados de David? ¿Qué le pidieron? Recursos, alimentos. ¿Quiere recursos? ¿Quiere alimentos? Embárquenme todo en los asnos que vamos a darle eso. Y ahí no termina. Ese momento me encanta también cuando dice, y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas. Aquí vemos nosotros, hermano, que para ser prudente, en muchas ocasiones, usted va a requerir de 2 cosas, humildad y valentía. ¿Cuántos eran los hombres que venían a buscar a la casa de Nabal? Aproximadamente, porque siempre en la Biblia manejémonos con aproximaciones, no demos datos exactos. Aproximadamente 400. ¿Qué eran 400 más David? Venían por este lado los 400 más David, y acá venía Abigail con unos que otros criados llevando los alimentos. ¿Qué le hubiese provocado a usted, hermano, que un ejército venga contra usted? ¿Y yo qué le va a provocar? Miedo. ¿Qué le va a provocar? Cobardía. Y si este hombre me ve y me mata, que ve, piensa que soy uno de los asaltantes, viene, saca su espada, porque ellos venían, hermano. Cuando David
encontró a Abigail, de acuerdo a la palabra, venía resuelto a el que se le cruce en el camino, hermano. Así de sencillo. Por eso la Biblia no hay que leerla, la Biblia hay que meditarla, entenderla para nosotros poder llegar al mensaje que nos quiere dar Dios. Y cuando ella los ve, ella ni siquiera le da lugar a que él se baje. ¿Qué es lo primero que ella hace? Ella se tira, se postra. Eso de tirarse y postrarse es señal ¿de qué? De humildad. ¿Qué significa ser humilde? Es una cualidad que implica reconocer. ¿Qué implica reconocer? Mis fortalezas y mis limitaciones. Usted como creyente, usted no puede creerse que usted lo puede todo. Eso es un error gravísimo. No, hay cosas que usted las puede hacer y hay otras cosas que las puede hacer alguien mejor de lo que usted las hace. Ya, nosotros aquí, hermano, podemos, mira, aquí el uno canta, acá el otro predica, acá el otro enseña, acá el otro nos ayuda, porque una persona no lo puede hacer todo, porque es que a veces las iglesias se estancan, porque es que a veces las corporaciones no crecen, porque una persona quiere hacerlo todo y no es así. Unos somos más musicales, otros somos más lingüísticos, otros somos más lógicos, matemáticos. Las inteligencias, hermano, múltiples. Pero qué bonito, hermano, que en la diversidad Dios nos une para poder seguir avanzando en el reino de los cielos. Entonces, ¿la humildad qué es? Reconocer que yo tengo ¿qué? Fortalezas y que también ¿qué tengo? Limitaciones. Y tengo que tener en la humildad respeto ¿hacia quién? Hacia los demás, hermano, y también hacia mí mismo. Porque a veces cuántas personas se han dicho, uy, yo soy un bueno para nada, uy, yo soy un tonto, yo soy un bobo. Eso no, hermano. Eso no. Usted tiene que tener respeto hacia los demás y empezar por usted mismo. Y empezar por usted mismo. ¿Qué más vemos en Abigail, hermano? La valentía, hermano. ¿Qué ocurrió? Ella solitaria, ¿qué iba haciendo? Iba avanzando, iba avanzando. Ella dijo, bueno, sea lo que acontezca, pero yo voy a resolver esta situación. Entonces, tanto en nuestros hogares o en las crisis que estemos pasando, cuando estemos pasando por situaciones adversas, el hombre prudente y la mujer prudente, ¿qué tienen que hacer? Primero, si usted quiere ser prudente, ser humilde y ser ¿qué? ¿Ser qué? Valiente. Valiente. El error es que a veces a nosotros nos han enseñado, sea en nuestra formación, que todo. Hay momentos, hermanos, en los cuales uno tiene que hablar con respeto y educación. Ese es el problema, que a veces nosotros no tenemos claras las cosas o los conceptos. En cierta ocasión alguien me dijo, hermana Patti, ya, ¿cuándo yo puedo? Había una situación, hermano, de maltrato a la mujer, más o menos ahí, porque las cosas no se pueden decir, uno tiene que ser muy ético cuando alguien le cuenta algo. ¿Y qué ocurre? Que había una muchacha que siempre venía donde su pastor y le decía, pastor, mi esposo me pega, mi esposo me maltrata. Y ella venía, y el pastor, porque hay que decir, perdóname Señor si estoy hablando de más, el pastor siempre le decía, el discurso de los muchos años atrás, vaya ore y vaya ayune. Ella iba a su casa y el hombre la golpeaba y los problemas iban y venían. Bueno, cada vez ella venía y le decía, pastor, cada vez me golpea más, pastor, cada vez. Y el pastor, ¿qué le decía? Vaya, ore y vaya, ayune. Días van, días vienen, meses van, meses vienen, años van, años vienen. Hasta que un buen día, hermano, el hombre la mató a la muchacha. Un buen día el pastor, al ver que ya pasaban los días, y decía, ¿qué habrá pasado con tal que no ha venido? ¿Y qué iba a venir si ya estaba enterrada? Entonces, habrá momentos en los cuales usted se está viendo algo, ya cosas de agresividad, y cuando la vida de la persona corre peligro, usted tiene que buscar ayuda. Porque a veces, hermano, usted puede ser que no esté preparado como consejera a nivel de psicología, pero usted puede buscar a otras personas que pueden ayudar. Porque cuando hay este tipo de situaciones no basta solamente orar o ayunar, es lo primero, pero hay que buscar asesoría.
Hay que buscar asesoría. Entonces, ya ahí, por ejemplo, no se entra en un plano de imprudente, ahí ya se entra en el plano de ayudar a una persona. Y de entrar con valentía y decirle, busquemos una forma de cómo se puede ayudar a alguien. Mucha gente ha muerto, lamentablemente, porque pensaron que nunca le iban a topar la vida de esa persona. Y luego, ¿qué vemos? Otro punto. ¿Qué hace una persona si quiere desarrollar la prudencia en su vida? Aparte de la valentía, aparte de, ¿qué más dije? La humildad, porque hay que ser humilde para uno ir ante una persona y decirle, ¿sabes qué? Me equivoqué, las cosas no son así. Hay que ser humilde porque, ¿qué le gusta al ser humano? Que siempre le den la razón. Usted puede estar mal, pero si usted dice que es así, así tiene que ser. Y a veces las cosas no son como nosotros estamos pensando. Por eso siempre en la parte de la psicología dicen, cuando tú estés muy ofuscado o estés muy molesto, mejor retírate del lugar, no sigas hablando, no digas nada, retírate de ese lugar y deja que todo se te baje, deja que se te vaya, cuenta hasta 100 si es posible, y luego cuando ya estés tranquilo, hayas caminado, se te ha ido el disgusto, ahora sí puedes tomar decisiones. Una vez escuché un excelente consejo, nunca tomes decisiones ni cuando estés muy feliz, ni cuando estés muy triste o estés pasando una circunstancia muy adversa, porque no vas a tomar una buena decisión. ¿Quién vive? ¿Están tan atentos, Dios mío, que no se escucha nada? Yo sé que estoy tocando puntos muy delicados, pero yo le quiero decir algo al pueblo del Señor. Escúchame lo que le voy a decir. El error de la iglesia cristiana es que no se siente estudiar la palabra en la mayoría y no se autoeduca. Y usted y yo tenemos que estudiar la Biblia y autoeducarnos, hermano, para cada día llevar una relación conforme a Cristo le agrada. ¿Sí? ¿Qué más? El segundo punto, ¿cómo yo puedo desarrollar la prudencia en mi vida? Con el ejemplo de Abigail, la fe. ¿Qué más podemos ver? ¿Cuándo ella tuvo fe? En el versículo 26 y 31, 26 al 31, mire lo que dice. Ya vemos que ella fue con humildad, le rogó, le dijo, ¿sabes qué? Reconozco que mi esposo es un hombre perverso, insensato, por favor, no lo hagas. Mire lo que dice, el 26. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar, ¿qué? Sangre y vengarte por tu propia mano. No romanticemos los pasajes de la Biblia. David, guerrero, sí, David fue guerrero, David fue un valiente de Jehová, pero David también tuvo áreas que tuvo que ponerla a los pies de Cristo. Porque mire, como yo le dije hace un ratito, no fue correcta tampoco la actitud de que David dijo, no me vas a dar lo que yo quiero, todos cíñanse la espada y a todos vamos a matar. Estaba cometiendo un acto de injusticia, porque era Nabal el que le había hecho eso, no el resto de los que estaban en la casa de Nabal. ¿Cómo usted se sentiría que es uno el que hace y que paguen los otros, los justos, hermano? Entonces mire lo que viene Abigail y le dice, que Jehová te ha impedido ¿de qué? De venir a derramar sangre y ¿qué? Y vengarte por tu propia mano. ¿Ahí qué le estaba impidiendo? Esa actitud, hermano, de Abigail le impidió a David que ¿qué? ¿Qué le impidió? Que sus manos se mancharan de sangre con la vida de Nabal y con todos los varones que estaban alrededor. ¿Se da cuenta, hermano, cómo este accionar de esta mujer evitó una desgracia tan grande? No era solamente que iban a matar a Nabal, iban a matar, hermano, a todos los varones de la casa de Nabal. Le llevó, tú querías, David, alimento, te llevó los alimentos. Ahora, por favor, recapacita. ¿Será justo que tú, un valiente de Dios, porque recuerden, en ese momento David perdió, seamos honestos, la Biblia lo está diciendo. Cuando una persona se llena de ira, se enoja, ¿qué pasa? Hermano, se nubla su pensamiento, no puede pensar con claridad. Y viene David con esa voz, con esa forma, con esa paz que la caracterizaba. ¿Será posible que te vayas a derramar tus manos con todas las promesas que Dios ha hecho para con tu vida, para con tu casa, derramar sangre? ¿Y qué le dice más abajo?
Y dice el 27, ahora ten presente que te ha traído a mi Señor todo lo que él quería. Y luego viene y le dice, y te ruego que perdones a tu sierva, otra vez la humildad de Abigail sale a relucir, que perdones a tu sierva esta ofensa. Ella no había cometido la ofensa. ¿Quién había cometido? Su esposo. Y por el lado, iban a pagarlo todo. Y mire lo que dice el 29, aunque alguien se haya levantado para perseguirlo y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová. Y mire lo que dice el 30 y el 31, que ahí viene lo que es la parte de la fe. Y acontecerá que cuando Jehová, mire, haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca por príncipe sobre Israel. ¿Qué le está diciendo ahí la palabra? Ella sabía que había ¿qué? Una promesa de reinado sobre la vida de ¿quién? Sobre David. Ella lo sabía. Y el 31 dice, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena. Mira lo que le dice, ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, mire lo que le dice, acuérdate de tu sierva. Ella tuvo fe, y como ella tuvo fe, ella accionó y habló lo que Dios ministró a su corazón. ¿Cuántos de nosotros, hermano, a veces tenemos situaciones en nuestros hogares, en las labores, en los ministerios, cosas que son fuertes y que a veces, ¿qué hacemos nosotros? Callamos porque solo le estamos pidiendo a quién, le estamos pidiendo dirección. A Dios. Pero aquí hay lecciones muy claras. En primer lugar, cuando estamos frente a la adversidad, no nos podemos quedar cruzados de brazos. No podemos quedarnos cruzados de brazos. Hay gente que dice, por ejemplo, ¿cómo yo quisiera tal cosa? Y dice, y lo van a esperar ahí sentado. Eso nunca va a llegar, hermano, a tocarte a la puerta de tu casa. Ay, ¿cómo quisiera, hermano, poder hacer tal cosa? ¿Cómo quisiera? El error, otro error de las personas, hermano, uno de los errores más grandes que a veces los seres humanos pensamos es que, no, es que eso ya se va a dar en cualquier momento. No, para que las cosas se den, tú tienes que accionar con la fe que Dios te da. Yo no puedo decir que quiero trabajar y que me van a venir el jefe de la empresa a tocarme la puerta de la casa y decirme, oiga, ¿quiere trabajar? No, yo tengo que ¿qué? Accionar, hacer currículos, enviar. Yo no puedo decir que quiero ser un siervo, una sierva de Dios y no quiero orar, no quiero leer palabras, no me quiero preparar en la universidad o en el instituto bíblico. Yo no puedo decir que yo quiero evangelizar, alcanzar más almas para Cristo y no quiero ni siquiera repartir un tratado. Yo no puedo decir que yo amo a los niños y ni siquiera soy capaz de traer una paleta al departamento de escuela dominical para que le repartan. Mire, hermano, yo le voy a decir algo. Si hay algo que yo aprendí en el 2023, con lágrimas, estoy cansada de la gente que habla tan bonito y de cristianos que hablan tan bonito, pero que su accionar no refleja lo que ellos dicen. Si el 2023 a mí me enseñó que lo que más hay cristianos y gente no cristiana que con sus palabras hablan hermoso, dicen que aman a Dios, pero su accionar dice todo lo contrario. Tú realmente amas a Dios, yo realmente amo a Dios. Pongámonos a cuenta con Dios. La mayoría de nosotros los creyentes tenemos que desarrollar ¿qué? ¿Qué tenemos que desarrollar? La prudencia. ¿Qué vemos aquí? Mire lo que dice el versículo 30, yo lo dije hace un ratito, ¿verdad? Entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento, el 31. Hay que tener fe. ¿Cuáles son las promesas que Dios te ha hecho? Puede que en este momento estemos pasando por un valle de sombra. Puede que estemos pasando por un momento difícil, una enfermedad, una circunstancia económica adversa. No importa lo que estemos atravesando como lo atravesó Abigail. Dios te ha prometido que Él está contigo hasta el fin del mundo. Que Él va a levantar bandera de victoria sobre tu vida, sobre tu casa. Solo alaba a Dios porque tu bendición viene en camino. Aleluya. Pero ¿será acaso
que tú estás haciendo tu parte. Dios está a tu lado. Nadie aquí puede decir que Dios no está a nuestro lado, porque la Biblia lo dice en el libro de Mateo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿será que tú estás haciendo como Abigail? ¿Será que con tu accionar y con tus palabras estás siendo valiente, estás siendo humilde, estás teniendo fe, recordando en tu mente las promesas que Dios tiene para con tu vida? ¿O simplemente tienes el problema y ahí dices, bueno, ya se va a acabar esta circunstancia? Dios no obra así. Hay una parte que te toca a mí, a ti, hay una parte que me toca a mí, y esa tenemos que hacerla de la mano de Dios, porque Él es quien nos va a dirigir qué es lo mejor que tenemos que hacer. El tercero, ¿qué más nos enseña? Mire, aquí viene otro punto muy clave, versículo 37. Ya vemos, hermano, bueno, vino Abigail con su humildad, con su prudencia, con su valentía, con su fe, aplacó la ira ¿de quién? De David y de todos los 400 hombres. Ellos se fueron para su lado, Abigail regresó a su casa. Mire lo que dice el versículo 37. Voy a leerlo el 36 para poder entender mejor. Y Abigail volvió a Nabal, y aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. ¿Cuánta plata tenía este señor? Y el corazón de Nabal, ¿cómo estaba? Porque estaba borracho, así de sencillo. Y estaba completamente ebrio, por lo que ella, mire hermano, a todos los hombres sabios y las mujeres sabias que están aquí, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. ¿Por qué no le habrá declarado? Hablar con un borracho es como hablar igual que con una pared. Al 37. Pero por la mañana, mire, ella esperó que se le vaya esa resaca y todas esas cosas. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas, todas las maldades que había hecho, y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Y mire lo que pasó. Oiga hermano, créame que cuando yo leo este pasaje de la Biblia, todos aquellos que le hacen mal, ore por misericordia. Ore por misericordia. El 38. ¿Qué pasó con este hombre perverso? Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. 38. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y Nabal. Ser prudente a veces significa encontrar el momento adecuado para decir las cosas. De acuerdo al versículo 37, Abigail no le dijo lo que había hecho ni lo que había acontecido cuando estaba borracho. Ella esperó que llegara al día siguiente. Y mire, fue tan fuerte esa palabra, ¿cómo habrá sido cuando ella le hablaba? Que dice que su corazón desmayó, pero ahí no terminó nada. Hermano, la palabra es clara. Y yo decía, Señor, pero esta palabra, Jehová hirió a Nabal. Mía es la venganza. Mía es la venganza. ¿Qué dice Jehová? Yo pagaré. Cuando alguien a usted le está haciendo daño, hermano, es muy duro. A nadie nos gusta que nos lastimen. Mire, el año pasado vino una mujer cristiana, y cuidado con a lo que yo bajo de aquí del altar, usted decirme, ¿y quiénes son esos? Recuerde que el siervo y la sierva tienen que tener ética y no pueden decir cuando alguien viene a uno por un consejo. Y alguien se me acercó, una sierva de Dios, y me dijo, hermana Patti, pero así, hermano, créame que ha sido una de las, creo que hasta el día que me vaya con Cristo, no voy a olvidar ni las palabras que me dijo la sierva, ni su rostro, la aflicción que tenía. Ella me dijo, hermana Patti, es que a veces la gente con las palabras hiere. Y se llevó la mano al pecho. No puedo olvidar, no puedo, por más, ha sido algo que me ha estremecido. Yo sé que tal vez por mucho que yo se los diga, ustedes no pueden entender. A veces no nos damos cuenta que nuestro accionar o nuestras palabras lastiman a la gente que amamos.
Porque tenemos ese concepto, es que las cosas tienen que ser a mi manera, es que aquí yo hablo y todo el mundo se calla. Pero delante de Dios no es así. Tú tienes que entender que cuando tú hablas o accionas, hay cosas que van a lastimar. Aclaro, esto tiene una excepción. Esto no aplica a gente manipuladora, eso es otra cosa. Porque hay gente que sabe muy bien cómo manipular y dicen, no, tú no hagas tal cosa. Esa es otra cosa. Estoy hablando de gente sana en sus relaciones, de gente no tóxica, de gente, de cristianos piadosos. Porque, amada iglesia, yo voy a decir algo. En este tiempo hay mucha gente, tanto allá los no cristianos como la gente cristiana, que hay gente mala. Y a veces desde los altares no nos dicen, creemos nosotros los creyentes que todo mundo es bueno. Y lamentablemente, déjeme decirle, tanto en la iglesia cristiana como en la calle, no todo mundo es bueno. Usted y yo vemos las cosas de la óptica de Dios. Usted y yo nos esforzamos por vivir la palabra porque sabemos que Cristo viene en cualquier momento y no nos queremos quedar. Pero si lo que más hay en el mundo es gente mala, gente que cuando tú ves que tú y yo como cristianos, que vamos a predicar y todo, y nos ven, dicen, ¿de qué forma la puedo hacer caer? ¿De qué forma le puedo hacer daño? La iglesia no puede estar con los ojos vendados. No todo mundo es bueno. Yo me quedaba horrorizado y no voy a decir exactamente, pero ayer en las redes sociales yo escuchaba que determinada persona decía que era evangélico y que amaban al Señor, pero estaban comprando armamento. Una persona evangélica con poco conocimiento de la palabra, al escuchar esto va a decir, pero si también son evangélicos, hermanito. La Biblia es clara, por sus frutos los conoceréis. Si tú me dices a la hora de qué tienes que dejarte llevar, no te dejes llevar por las palabras de las personas, déjate llevar por el accionar de las personas. El accionar te va a indicar a ti si ese es un hijo o una hija de Dios, un siervo o una sierva de Dios, o un hombre o una mujer que está luchando por llevar la vida que a Dios le agrada. No son las palabras, iglesia, es el accionar de las personas. Yo con las palabras digo, me voy a la luna, y nunca me fui a la luna. Para finalizar, hoy es que vivimos tiempos, hermanos, tan difíciles. Ahorita todo el mundo dice, la mayoría, que son cristianos, hermanos, y ni a primo llega, ni a primo. Es muy difícil. Para finalizar, amada iglesia del Señor, vemos que más adelante dice lo siguiente: cuando ya Nabal murió, el versículo 39. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de manos de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo, y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal por su propia cabeza. Y mire lo que pasó. Primero, ¿quién libró a David de la maldad de Nabal? ¿Quién lo libró? Dios. Pero segundo, ¿qué pasó con esta mujer que fue humilde, que fue una mujer de paz? ¿Cuál fue el fin de ella? Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y él se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo: he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. ¿A dónde fue a dar Abigail por ser una mujer prudente? A ser la esposa del segundo rey de Israel. A ser una mujer que por su prudencia, por su valentía, por su humildad, por su fe y por hablar en el momento oportuno, ella de la mano del Señor logró grandes victorias. Termino con esto. En pocas palabras, hermanos, hermanas, Abigail fue una excelente consejera, escuche, en la vida de Nabal y en la vida de ¿quién? De David. Trabajó muy duro para que ellos no accionaran
sin pensar. Con su prudencia, las características, si usted quiere ser un hombre, una mujer prudente, con su prudencia, valentía, humildad, fe, el saber decir las cosas en el momento adecuado, porque no se puede hablar por hablar cuando uno quiere, evitó que David, ¿qué pasara? Se vengara de Nabal. Tuvo un panorama total de la situación y sobre todo, ¿qué permitió? La gran intervención de Dios para llevarla a la victoria. Finalmente, amada iglesia, estamos cultivando la prudencia como creyentes. Hoy es un buen momento para ponerla en práctica. Póngase en pie, aleluya. Ya usted saque de su vocabulario: yo hago lo que yo quiero, yo digo lo que yo quiero. No, eso no hace el hombre y la mujer prudente de Dios. Y ahí donde usted está, ante todo pidámosle perdón al Señor. Si usted tal vez con sus palabras o con su accionar ha herido a alguien, pídale perdón al Señor. Tal vez usted en esta mañana al salir lastimó el corazón de su esposa. Amada iglesia, déjame decirte algo que el Señor pone ahorita en mi mente. Recuerda que tú nunca sabes cuándo va a ser el último día que tú vas a estar con tu esposa o con tus hijos. La vida es muy corta. La vida es muy corta para perderla en disgustos. Y si tú has ofendido a alguien, has sido imprudente con alguien, sé valiente cuando regreses a casa o mañana a tu trabajo y pide perdón. Pide perdón, porque hoy Dios ha hablado a esta casa y ha hablado a la vida de cada uno de nosotros. Padre Celestial, en esta hora venimos delante de ti. Reconocemos, Señor, que a veces en nuestro actuar o en nuestro hablar hemos dicho cosas, Señor, que no te han honrado a ti como debe de ser. Gracias, Señor, porque Nabal, Padre, y David y Abigail, en su accionar, nos dejan grandes enseñanzas. Ayúdanos cada día, Señor, a ser hombres y mujeres de paz, hombres y mujeres piadosos, hombres y mujeres que día a día te piden dirección en cada situación que nos toque enfrentar. Reconocemos, Señor, que en nuestras propias fuerzas no podemos. Pero hoy, Señor, que estamos en nuestro primer culto del año y que tú has hablado a nuestros corazones, ayúdanos, Señor, en todo lo que resta de estos días, Señor, de estos meses, a ser hombres y mujeres que cultivamos la prudencia en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y creemos firmemente que tu Santo Espíritu nos fortalecerá para seguir adelante. Para ti no hay nada oculto y tú sabes, Señor, que lo que nosotros más amamos es a ti, Padre. Que queremos que siempre tú en nuestras vidas, Señor, seas lo primero. Que queremos agradarte, que queremos honrarte y que queremos servirte. Por favor, Señor Jesús, ayúdanos. Amén. Que el Señor les bendiga y les amamos en Cristo Jesús.